Buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante que es los factores clave en las debidas diligencias en los procesos de adquisición. Cuando hablamos factores clave, hablamos de integralmente cuáles son esos aspectos, es decir, desde el aspecto financiero, desde el aspecto tecnológico, desde el aspecto comercial, operativo y, por supuesto, del aspecto legal. Digamos, en este foro hoy nos acompañan cuatro expertos en la materia. Tres de ellos son de Gofin SAS y Juan Sanín, que es un miembro de Faruk Legal. Como pues brevemente les explicamos, Faruk Legal es un ecosistema en donde estamos reuniendo actores claves de la industria, no solamente profesionales en temas legales, abogados, sino también diferentes disciplinas, como en este caso Jonathan, Walter y Andrés, tienen una expertise comercial, tecnológico y financiero. Eh, en este caso, ellos hacen parte de una alianza con nosotros, que es GoFinSas, que es una compañía con muchos años de experiencia en estos temas y además con una operación que va más allá del tema de Colombia, están en LATAM, tienen una alianza integral para prestar estos servicios. Y Juan Sanín, que es un abogado que tiene más de 18 años en temas, experiencia en temas corporativos, M&A, fondos de inversión. Y bueno, entonces, pues buenos días, Jonathan, Walter, Juan y Andrés. Gusto tenerlos aquí. Muchas gracias por su tiempo, por darnos este espacio de valor. Y bueno, si quieren, empezamos, por favor, con este interesante tema. Sí, muy buenos días para todos. Un gusto estar el día de hoy compartiéndoles este webinar para abogados, directivos y empresarios que estén interesados en los procesos de adquisición. Mi nombre es Walter Asprilla, tengo experiencia de más de 15 años en alta gerencia en diferentes países y junto con Jonathan y Andrés vamos a explicar hoy algunos temas de due diligence. Antes de arrancar con el due diligence, es importante conocer que para la valoración de una compañía, ¿sí? Pues, hay varios aspectos que se pueden utilizar en la valoración. En esa valoración se hace a través de flujos descontados, se pueden proyectar eh, flujos efectivos de futuro y también se pueden hacer a través de múltiplos de mercado, múltiplos de venta, múltiplos de vida, etcétera. Pero para esa valoración siempre se hacen unas premisas o se hacen unas hipótesis que hace el posible comprador. Y el due diligence, que es esa debida diligencia, se hace para ir a esa empresa que uno está interesado en adquirir y validar esas premisas. En ese due diligence se hace una validación de aspectos de operativos, que es todo lo que es comercial, la cadena de suministro, el área de personas, etcétera. Y también se hace un aspecto de validación de el área financiera y el aspecto legal. ¿Con qué objetivo? De validar riesgos, validar oportunidades que se encuentren en esa compañía y también validar posibles sinergias, ¿sí? Eso es lo que se hace en esa debida diligencia. Vamos a entrarnos en los aspectos eh, financieros, aspectos legales y aspectos operativos. Vamos a arrancar con los aspectos financieros. Ahí se hace una revisión de todos los estados financieros históricos de la compañía, 5 o 10 años antes. Se hace esta validación, se valían las deudas y se valían esas proyecciones futuras de la compañía, que se puede obtener financieramente hacia futuro en ingresos y si esos ingresos están soportados también en esos activos que tiene la compañía para poderlos adquirir.
así como comentarios de las experiencias que hemos tenido, ¿sí? Cuando se hace la revisión financiera de una compañía, en una de ellas encontramos que habían activos fijos que no existían. Estaban en libros, pero no existían. Al igual, encontramos cuentas por cobrar que ya eran inexistentes. Eso nos da claridad de que de pronto la contabilidad no está 100% al día y nos ayuda a hacerle una validación de esas premisas y validar el valor de la empresa hacia abajo. Asimismo, encontramos en una de las empresas que esa, las ventas estaban muy concentradas en los discounts o los hard discount hoy en día que están en boga en Colombia, lo que generaban unas ventas muy altas pero con unas utilidades bajas. Eso también pues, da que para múltiplos de venta pues es muy bueno, pero la rentabilidad del Levita ya no daba. Entonces, eso ayuda a validar esas premisas y a colocar un valor más adecuado en la compra de esa adquisición. Le doy la palabra a Jonathan, que nos va a hacer algunos otros comentarios. Bueno, buenos días. Complementando lo que nos ha contado Walter, uno de los principales supuestos al momento de realizar una adquisición es la valoración de la empresa, que se sustenta en usualmente flujos de caja descontado que representan los ingresos y las erogaciones futuras. Digamos que a nivel tecnológico, lo que se puede hacer en momentos como este es implementar algoritmos de Machine Learning para no solo entender el comportamiento de la empresa, sino entender el comportamiento del mercado e identificar posibles desviaciones que se presenten en esos supuestos de flujos de caja futuros. Eh, Básicamente, ¿qué se puede encontrar? Se puede encontrar que el mercado está en contracorriente de la industria, una industria como el petróleo, por ejemplo, en este momento en Colombia que aunque existe un mercado, el impacto de las normativas ocasionan que la valoración de Ecopetrol caiga, es justamente porque no existe certeza sobre el flujo de caja futuro. Todo esto aplicando algoritmos de Machine Learning le permite al comprador tener una visión muchísimo más clara del potencial de la empresa y también le permite ajustar la oferta de acuerdo a lo que encuentre y a los hallazgos que realice sobre los supuestos que están planteados en el momento de valorar. ¿Listo? Entonces, es importante tener esto en cuenta para poder llegar a un buen acuerdo al momento de adquirir una compañía. Siguiendo con nuestra agenda, le doy el paso a Faru, que nos va a hablar de la parte de due diligence legal. Hola Juan, estás con el micrófono. Gracias. Ahora sí me oyen. Estaba saludando. Buenos días y muchísimas gracias a Faru por esta invitación y gracias a los asistentes a esta sesión de due diligence en la que pues con los colegas vamos a estar abordando algunos aspectos clave de esta actividad que es absolutamente fundamental tanto para adquirir compañías como para adquirir activos. Pues a ver, básicamente lo que comprende hacer un due diligence es resolver una serie de preguntas. Lo quiero llevar al punto más básico y más elemental, porque cuando se está dando una transacción de este tipo, bien sea para comprar un activo, que puede ser un activo grande, un activo pequeño, o para comprar las acciones de una compañía, pues lo que tiene que hacer quien está comprando y su equipo asesor es resolver una serie de preguntas que le permitan pues llegar a unas respuestas que son fundamentales para cerrar el negocio. Entonces, si nos vamos a una concepción pues muy básica y elemental para que haya una compraventa, lo que se necesita es que haya un acuerdo entre la cosa y el precio. Y el due diligence justamente lo que nos va a llevar es a determinar si existe la cosa, si esa cosa como tal tiene algún tipo de problema, tiene algún tipo de prenda, por ejemplo, o está soportando algún tipo de obligación, si esa cosa realmente le pertenece a quien la está vendiendo
Y por el otro lado, pues tenemos que fijar el precio. Y el precio es justamente todos los aspectos que nos estaban hablando eh, nuestros colegas hace unos minutos, que tienen que ver con la valoración del activo bien sea la empresa o el activo individualmente considerado. Entonces, dentro de los aspectos clave que se dan en un due diligence, pues como les decía, es resolver preguntas en cada uno de estos aspectos. Si estamos hablando de la compraventa de una compañía, vamos a entrar a mirar temas corporativos, vamos a entrar a mirar a ver cuál es la composición accionaria, la propiedad accionaria, cómo se ha movido, si esas acciones están prendadas o no están prendadas. Vamos a entrar a mirar temas de compliance para evitar pues que vengan futuras sanciones por parte de las autoridades. Vamos a entrar a mirar temas de contratos para ver qué tan fácil eh, o más bien, qué impacto puede llegar a tener la transacción frente a los contratos que son materiales para la compañía. Cuando hablo de materialidad es un contrato que es absolutamente fundamental para la operación, y si ese contrato se llega a ver afectado por el cambio de propiedad, pues finalmente lo que se estaría comprando es una compañía que puede llegar a perder ese contrato fundamental. Entonces, ese tipo de evaluaciones en la parte contractual son fundamentales también. Hay un due diligence, digamos, desde la parte laboral para ver cómo está la estructura del OPEX dentro de la compañía, ver cómo están los empleados, si hay algún tipo de responsabilidad en, en, pues no sé, en pagos o falta de pagos de prestaciones sociales, por ejemplo. Y todo esto nos va a empezar a dar una visión muy panorámica de cómo está la sociedad, si es una compañía lo que estamos comprando. Si es un activo, pues digamos que el due diligence no va a incluir esa parte corporativa, sino que se va a centrar en algunos aspectos muy propios del activo que se está vendiendo. Y esto nos va a empezar a determinar si el activo existe, si el activo le pertenece a quien lo está vendiendo, qué tipo de vicios puede llegar a tener ese activo, o qué tipo de gastos futuros, consecuencias futuras puede tener para quien lo compra. Cómo se van a definir aspectos en los que se va a indemnizar a quien compra en caso de que haya algún incumplimiento por parte de quien vende, o de que aparezcan algún tipo de eventos de responsabilidad, pues que estén a cargo de quien vende. Y con eso también vamos a empezar a negociar un precio en función de, pues, si el activo es lo suficientemente bueno y está completamente saneado, o si tiene, por el contrario, pues digamos, algunos vicios que en caso de reventar o de darse, pues pueden llegar a afectar la viabilidad, la naturaleza o la idoneidad del activo que se está comprando. Eh, pues valga la pena decir que en una transacción de este tipo, mm, lo que se hace es documentar en un acuerdo. Típicamente es un acuerdo que se llama un acuerdo de adquisición de acciones o un acuerdo de adquisición de activos. Y en ese acuerdo simplemente lo que se está diciendo es, a grosso modo, que las partes llegan a un acuerdo frente a un activo determinado, le ponen un precio, y en principio las partes lo que hacen es declarar que el activo está perfecto, salvo un anexo de revelaciones o las revelaciones que están en un anexo, que es todo lo que empieza a aparecer en el proceso de due diligence. Entonces, el proceso de due diligence le empieza a uno a mostrar una serie de hallazgos. Esos hallazgos los va reflejando uno en el anexo de revelaciones. De ahí la importancia de hacer un muy buen due diligence, pero más aún de hacer un muy buen anexo de revelaciones, porque el anexo de revelaciones nos va a empezar a mostrar cuáles son las cosas que pueden afectar el activo, cuáles son las, digamos, sorpresas, por ponerlo en un lenguaje coloquial. Si se llega a manifestar o a materializar un evento de, digamos, de riesgo, o un evento de indemnidad, pues cómo van a reaccionar las partes frente a esto, si el vendedor tiene que restablecer una parte, si el comprador tiene que dejar de pagar una parte del precio porque lo acordaron las partes así. Y posteriormente, pues digamos que ahí lo que se va a definir es cómo se va a pagar ese precio final. Entonces, em, si el precio se va a pagar en un plazo de tiempo o en unas cuotas, pues lo que va a pasar es que ante la materialización de un evento
indemnidad, pues el precio se va a ver afectado. Se va a pagar menos o va a haber una devolución si las partes lo definen de esa forma por, pues, digamos, con el acompañamiento de sus asesores. Y pues básicamente se va a poner un límite temporal para estas indemnidades. Entonces, todo esto se pone en este acuerdo, bien sea en el acuerdo de compraventa de acciones, en el acuerdo de compraventa de activos, que una vez pues, cerrado, digamos, materializa el proceso de compraventa. Entonces, la importancia del due diligence es resolver muy bien las preguntas relacionadas con la existencia y con la idoneidad del activo, ver cómo los eventos de indemnidad, si se llegan a materializar, pueden llegar a afectar el precio, nos puede dar herramientas para negociar el precio con la contraparte también, y adicionalmente puede llegar a ser una herramienta muy útil para quien compra, porque también se puede dar cuenta de cómo está la compañía y qué acciones posteriores puede llegar a implementar para mejorar la estructura. Entonces, básicamente esa es una visión de muy alto nivel de qué implica hacer un due diligence. Eh, Vamos a poner en la presentación de esta sesión algunas preguntas de ejemplo y alguna presentación con algún contenido de apoyo, pues, de cómo es llevar a cabo un proceso de due diligence. Deseo Perfecto, la Juan, palabra. muchas gracias. Y desde la perspectiva de la revisoría fiscal, por ejemplo, Andrés, ¿cómo es el tema? Gracias, Juan. Gracias, Carlos. Es muy importante el punto que nos colocas, Juan, el entendimiento de las preguntas y el entendimiento de cómo se desarrolla en sí el due diligence. En la parte fiscal, mencionaste también la parte laboral. Bueno, ahí hay un ingrediente muy grande que debemos cuidar en seguridad social, es fundamental. Y en impuestos, pues lo podemos dividir en grandes partes. Podemos tener los impuestos nacionales, los impuestos distritales y los impuestos municipales. Tenemos que salvaguardar a la compañía en este due diligence, al comprador y al vendedor, identificando todas las posibles diferencias que se tengan en los diferentes cumplimientos. El cumplimiento a nivel global siempre se radica en base a presentación y pago de tributos, impuestos o contribuciones. Esa garantía es la que puede dar, como bien lo mencionabas, Juan, mención a unos ciertos aspectos o a ciertos aspectos que estén desarrollando o ciertos riesgos que se contemplen. A veces no es solamente o no es suficiente tener una presentación de un impuesto, sino la solidez, como lo mencionaba Walter, que respalda esa situación económica. En muchos casos y en muchas oportunidades, cuando hacemos debidas diligencias y generalmente encontramos diferencias en partes fiscales, no solamente por presentación o por pago, sino por soporte adecuado y documentos que respalden las operaciones. Hay que tener en cuenta en todos estos movimientos cuando tenemos operaciones intercompañías, cuando tenemos que revelar precios de transferencia, cuando tenemos que tener comparables, cuando tenemos que tener algunos países que tenemos regulaciones cambiarias. Entonces, toda esta dinámica hace que sea muy interesante el ejercicio. Eh, Quiero complementar el punto también, complementando lo que hablaba Walter y en línea con lo que nos estaba contando Juan en la parte de las proyecciones financieras. Ubicar muy bien la parte en las que estoy la compañía y para darle palabra a Walter, siguiendo en las sinergias que uno puede crear en este proceso o encontrar en la parte comercial. Y ahorita vamos a entrar a todo el due diligence de la parte comercial, operativa y tecnológica. En Gofin nos enfocamos en evaluar siempre el mercado, la competencia, la cadena de suministro y todos los procesos internos, con el objetivo de, repito, de validar los riesgos que encontremos, validar las oportunidades que podamos tener hacia futuro y sobre todo qué sinergias tenemos. Si ya hay, este comprador ya tiene alguna compañía y va a hacer alguna fusión, pues se pueden hacer algunas sinergias.
Y en este due diligence operativo, comercial y tecnológico se pueden hacer esas tres cosas: riesgos, oportunidades y sinergias. Es importante, pues, algunos ejemplos de lo que hemos encontrado también en algunas empresas que ya hemos hecho el due diligence, ¿sí? En una de ellas, al analizar toda su cadena de suministro, identificamos que en gran medida dependía de un solo proveedor internacional. Esto generaba un riesgo en el momento de que no se pueda importar esa materia prima. Y lo que se hizo fue identificar ese riesgo y validar algunos parámetros para diversificar proveedores que generaran más confianza en las proyecciones futuras. También en el ámbito operativo, evaluamos la eficiencia de los procesos y la cultura organizacional. Es fundamental esta cultura porque en el momento de hacer una fusión de dos compañías, pues a ver qué cultura va a prosperar hacia futuro. Y muchas veces, pues a quién vamos a dejar responsable de que esa cultura se dé y se cumpla todos los parámetros que se evalúen en el due diligence para que se potencialice esa adquisición. Jonathan, si nos quieres comentar, hay aspectos de tecnología. Bueno, continuando con lo que han mencionado, parte importante de proceso de adquisición es la continuidad del negocio una vez se realice la operación. Para poder garantizar una adecuada continuidad, normalmente uno se puede enfocar en el manejo del ERP. Se audita qué tipo de ERP tienen y si cumple con las necesidades del adquiriente. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede confiar en la información del sistema central de información de la compañía que se adquiere. En este sistema se encuentra información de finanzas, recursos humanos, operaciones, venta. En muchas ocasiones se realiza un cambio en los sistemas de información de la compañía para poder cumplir con las necesidades del adquiriente. Eso representa ciertos riesgos y oportunidades, pero tiene de fondo un importante capítulo que es la gestión del cambio, ya que, como bien saben, la operación se mantiene basado en sistemas de información. Eso permite que cada área de la compañía siga sus procesos de manera adecuada y no se interrumpan generando posibles pérdidas de valor para la compañía. Se debe realizar auditorías sobre riesgos de ciberseguridad, si el ERP está bien o mal gestionado, si es vulnerable a errores humanos en la generación de información, cómo se mitigan esos riesgos, si es vulnerable en temas de ciberseguridad. Todo este proceso de due diligence tecnológico es esencial para evaluar si la continuidad del negocio se puede dar de la misma manera o si debe implementarse o asignarse cierta cantidad de recursos para poder conectar al adquiriente con la empresa que va a adquirir. Eso representa, como bien lo decía Juan, un ajuste en el precio o un ajuste en las condiciones de la negociación. ¿Listo? Eh, Podemos seguir con la parte de cierre, que está en cabeza No, de hay Walter y una Andrés. parte que queremos profundizar y es eh, de la experiencia que hemos tenido en aspectos comerciales y operativos. Es fundamental el due diligence para validar el éxito post adquisición, ya que algunas sinergias o algún plan de fusión de esa adquisición si en el due diligence se aclaran esas partes y se puede hacer una planeación de tomar las sinergias lo más pronto posible y así llevar a potencializar aún mayor y la compra de esta compañía o de estos activos. Un ejemplo de las adquisiciones que hemos estado. Sí, en una de ellas había una marca regional, aquí en Colombia era muy fuerte en alguna parte de Bogotá, pero no tenía el capital para potencializar su distribución, a lo que se hizo un plan muy ágil de expansión
de la comercialización y distribución de estos productos eh, y codificación en los diferentes autoservicios, pues dio como resultado que se duplicaron las ventas en los primeros 3 años de la compañía, cosa que en la valoración inicial había una valoración más conservadora. Eso llevó a que el retorno de la inversión pues, fuera mucho más pronto. Entonces, desde el due diligence se pueden identificar estas partes y hacer esta planeación. También como ejemplo, en la parte tecnológica, como lo explicaba Jonathan, es fundamental hacer un due diligence porque muchas veces se quiere hacer una fusión e implementar un sistema que ya viene en la empresa compradora, pero no siempre este sistema de la empresa compradora tiene todo el potencial para soportar la operación que tiene esta empresa que se está adquiriendo. Y pueden haber unas partes tecnológicas más relevantes en esta empresa que se está adquiriendo. Y en el due diligence se debe identificar eso para no minimizar esta parte tecnológica y así no causar problemas operativos. Entonces, se debe de conservar este sistema que se está adquiriendo y ver cómo se hace una mejor integración para potencializar el valor de esa compañía post compra. Entonces, son fundamentales estos aspectos en cada due diligence de identificar, como decía Juan, pues, son preguntas básicas e importantes para que todas las premisas que se hicieron antes de entrar a esta posible adquisición se cumplan e incluso se puedan hacer algunas validaciones para darle un mayor valor, un menor tiempo de retorno de esta adquisición. Entonces, este due diligence nos aclara todas estas importantes preguntas y nos ayuda a que a través de la planeación estratégica que se le dé a la adquisición, sea una adquisición exitosa. Ya para concluir, ahí le doy la palabra a Jonathan y Andrés. Sí, y ahí digamos, sí, vamos como tener unas conclusiones generales, Andrés y Jonathan, porque hay unas interrogantes que nos enviaron acerca del tema para que los podamos abordar. Estupendo. Bueno, para resumir, el due diligence es un proceso integral que va más allá de una simple revisión de documentos, para tenerlo como súper claro. Requiere validar supuestos de valoración, identificar riesgos, oportunidades y sobre todo planificar estrategias que permitan maximizar el valor de la transacción para el comprador. El comprador siempre está en busca de maximizar su inversión y el retorno sobre la misma. Entonces, desde nuestra experiencia, la tecnología juega un papel crucial. Ayuda no solo a automatizar los procesos de due diligence, que como bien lo mencionan, son bastante complejos y requieren un alto nivel de detalle. Entonces, permite automatizar la revisión de contratos, revisión de posibles problemas de compliance con la DIAN, como lo mencionaba Andrés, de verificar que todo esté presentado en el momento y en la forma adecuada y permite realizar una evaluación mucho más precisa del valor de la cosa a comprar. ¿Listo? Entonces hace mucho más eficiente el proceso de un abordaje tecnológico y más rápido, ya que estos procesos suelen ser bastante cortos para evaluar tanta información. Te doy la palabra a Andrés. Gracias, Jonathan. El proceso de due diligence es un proceso supremamente interesante si lo miramos y lo analizamos desde un punto de vista como agentes externos. Podemos ver que hay dos partes y nosotros somos el árbitro entre esa parte donde nosotros empezamos a ir a conocer la empresa, la vamos a mirar de forma integral y vamos a encontrar unos hallazgos. Esos hallazgos van a quedar reportados y van a tener seguramente un plan de implementación. Claro, un negocio es entre las partes. Alguien compra, alguien vende y deben llegar a un acuerdo. Y nosotros ahí en el due diligence estamos en la mitad, estamos en el medio. Podemos decir que somos unos jueces que damos una idea y una opinión de cómo en nuestro concepto está toda la empresa. Aquí este ejercicio es muy valioso porque es un ejercicio que hemos catalogado como innovador. Es un proceso de due diligence integral
no solamente la formalidad legal, fiscal, a que estamos acostumbrados, o algunas entidades de seguridad social, sino también con unos componentes comerciales, unos componentes técnicos. Bueno, es un valor añadido, un valor integral que seguramente da la certeza y da la seguridad de lo que estamos haciendo y que el precio de compra y el precio de venta sea justo. Walter. Sí, yo creo que en un proceso de due diligence es fundamental lo integral que dices, Andrés. Ujú. Esta parte integral que te da la viabilidad de un éxito de esa adquisición hacia futuro es fundamental para que el comprador se sienta confiado de pagar lo que va a pagar. Entonces, en ese due diligence se identifican esos riesgos que pueden disminuir esa adquisición hacia futuro, pero también todas las oportunidades y sobre todo las sinergias que se pueden dar en el momento de ya estar fusionada esta compañía con la que está adquiriendo. Entonces, ese due diligence es algo fundamental de la forma integral como lo estamos presentando. Ya Sí, para y terminar, no sé, Carlos, si yo por lo menos eso te iba a decir, parte, Walter, dale, dale. quisiera dar el espacio. Pues, hay varios interrogantes, pero hay uno bien interesante aquí. Precisamente va un poco hacia, claro, digamos, el due diligence, como ustedes lo mencionan, y pues todos nosotros que hemos estado en esos procesos de adquisición, hay una parte crítica que es el post, ¿correcto? En donde, claro, hay una parte preliminar de llegar a un acuerdo, un precio, mirar unas contingencias, pero realmente lo que es muy interesante es lo que pasa después. Y tú mencionabas precisamente, Walter, un tema clave que es la cultura. Entonces aquí nos están preguntando cómo, cómo hacerle un zoom a ese punto, qué consejos y qué recomendaciones prácticas podríamos dar en relación a esa integración de la cultura que aparentemente es un tema etéreo, invisible, pero que al final del día y digamos en los reportes de M&As y en los reportes de estos procesos de adquisición, es uno de los factores críticos para el futuro éxito o fracaso de la estrategia, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ese punto ahí? Sí, mira que es fundamental en el due diligence también contar con unos profesionales de varias áreas. Entre ese, un profesional del área de cultura organizacional, donde esta persona va y evalúa pues, aspectos de esa cultura en la compañía adquiriente y cómo pueden unirse esa cultura con la que está adquiriendo. Es fundamental ese choque. Y también en todo el due diligence y con las personas que participan, evaluar también qué personas van a quedarse en la dirección de esa empresa adquiriente. Digo en la dirección general, porque muchas veces cuando se queda la misma gerencia, esa gerencia no quiere cambiar de cultura organizacional ni quiere integrar a la que está comprando. Y viceversa, si tú metes el 100% de la cultura nueva, pues puede haber un choque cultural. Entonces, lo que se recomienda es que en una adquisición siempre haya algo, un complemento. Se metan personas de la nueva cultura, pero se dejan personas de la cultura ya existente para que no haya un choque, ¿sí? Y se hagan algunos parámetros de qué es lo que se va a cambiar y un plan estratégico de qué se va a ir cambiando en el tiempo. No es llegar y cambiar todo de la noche a la mañana, porque cuando se cambia todo de la noche a la mañana, ese choque cultural y esa resistencia al cambio, lo que genera es una pérdida de valor. Entonces, no hay como dejar seguir la compañía como viene funcionando e ir haciendo unos cambios paulatinos de una forma estratégica ya planeados, ¿no? Con personas también que se van a ir metiendo a esa nueva cultura. Sí, normalmente ese proceso es gradual. El proceso que hemos encontrado es que se encuentra una compra ya realizada, se implementa un proceso de estabilización. Ese proceso de estabilización dura alrededor de 2 años
y en ese proceso de estabilización se van haciendo cambios paulatinos, como lo mencionaba Walter, y después de ese proceso que normalmente dura 1 o 2 años, avanzamos ya a un proceso que es propiamente la cultura de la empresa entrante. Allí normalmente siempre se dan unos choques. Lo importante es tener, digamos, el propósito, la estructura, los valores, los principales valores y toda la estructura que se pueda implementar. Es importante contar con todo el equipo de los comités o de la junta directiva para hacer estos cambios y que los cambios sean entendidos por todo. Es como la implementación de un modelo de control o un modelo de gestión, donde tú llegas y tienes que hacer paso a paso, a paso a paso. Hay pautas y puntos que pueden esperar, como hay otros que no pueden esperar. Digamos, la estrategia puede ser financiera claramente establecida desde el principio, comercial, y algunas pautas culturales pueden ir pasando paulatinamente. Perfecto. Eh, Pues obviamente para todos, o sea, realmente aquí estamos abordando los temas de una manera pues muy general, ¿no? Por obvias razones de espacio y tiempo, pero pues de hecho por eso estamos seleccionando como las preguntas como más que le peguen a estos puntos, ¿no? Pero pues digamos, la idea es que también se abra el espacio para que pues, se puedan abrir otros cuestionamientos y podamos tener unas sesiones más profundas hacia adelante. Pero es mirar los aspectos generales. Un aspecto también que es muy importante que está preguntando Juan es tema de indemnidades. Es decir, al final del día estamos frente a una transacción y pues es inevitable que o pues es un aspecto que por lo menos no digamos inevitable, pero sí latente, llamémoslo. ¿Qué pasa allí en el tema de indemnidades? ¿Cómo cubrir eso? ¿Cómo, si se llega a presentar una indemnidad, cómo se puede hacer efectiva ese punto? Pues bueno, ahí básicamente lo primero es decir, no todos los procesos de compraventa llegan a ese nivel de sofisticación en la negociación. Y no todos llegan a eso porque de pronto no todos, digamos, lo ameritan. Ciertamente hay compañías que se compran y quien las compra las quiere acabar probablemente. No le interesa continuar, simplemente quiere sacar un activo y lo demás no le interesa si se da o no se da, por ejemplo. Hay quienes sí quieren la continuidad del negocio y hay quienes quieren la continuidad del negocio maximizando su rentabilidad o su utilidad o reduciendo cualquier costo asociado a la transacción, ¿cierto? Cuando llegamos a ese escenario en el que dice, oiga, venga, yo tengo un activo o tengo una compañía, claramente los dos estamos de acuerdo en que hay un riesgo latente, más no materializado, porque uno de los temas con las indemnidades es que pueden o no materializarse, ¿cierto? O sea, puede que ese riesgo o ese costo que sobreviene a la transacción se materialice o no se materialice. Entonces, las partes dicen claramente, estamos de acuerdo en que ahí hay un riesgo, claramente estamos de acuerdo en que el riesgo se puede materializar en un 50%, 60%, etcétera. Y adicionalmente tienen que ponerle a eso un límite de tiempo, porque uno no puede dejar, digamos, un tema de estos abierto indefinidamente. Entonces dicen, si el riesgo se materializa y se materializa dentro del X tiempo, y adicionalmente al materializarse toca estos topes de dinero, pues vamos a regular la indemnidad. Y la indemnidad básicamente va a ser una cláusula o unas cláusulas que se negocien dentro del acuerdo que lo que van a decir es, oiga, si se materializa en este tiempo y con estas condiciones y adicionalmente el riesgo vale más de esto o menos de esto, quien vende tiene que devolver una parte de la plata si es que ya recibió todo el precio o quien compra puede, digamos, dejar de pagar una parte del precio y atribuírsela a, digamos, a una reducción del precio de compra del activo, eh, porque pues se materializó el evento de riesgo que las partes previeron y que acordaron. Entonces, para redondear y responder la pregunta un poco más directo, pues claramente esto tiene que ir en un acuerdo muy bien estructurado. Ese acuerdo muy bien estructurado pues tiene que haber identificado previamente
en el proceso de due diligence ese riesgo que las partes están negociando y no solamente, sino tal vez cuantificar ese riesgo y las condiciones o la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. Hecho eso, las partes van a negociar en las indemnidades, pues cómo va a ser el proceso de indemnización de la parte que tiene que salir a responder en caso de que se materialice. Ya pues viene un tema que es posterior y que no siempre se da y es si esto tiene, digamos, algún componente de litigio más adelante y es, se materializó el riesgo en las condiciones que lo previmos y usted no me está cumpliendo, no me está devolviendo la plata o, pues digamos que la indemnidad no está saliendo a ser eh, respondida, pues la parte que tiene derecho a reclamarla, pues claramente lo que tiene es un eventual derecho a ir a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción arbitral que se haya pactado para reclamar esa indemnidad. Ok, perfecto. Muchas gracias. Un Otro punto, tema. un punto Ah, ahí dale, como Walter. un Perfecto. ejemplo y tal cual Ujú, como lo dice Juan. Muchas veces se encuentran esos riesgos y una de mis experiencias es que en el due diligence se encontró un riesgo de marca de una compañía. ujú, En ese riesgo de marca se podía pagar hasta 2 veces la compañía si se daba ese riesgo en un momento dado. Cuando se entró a negociar con la parte comprador, vendedora, la parte vendedora no quiso negociar este riesgo y no quiso negociar esa indemnización. Lo que dio como resultado es que no se generó la compra, porque sí era un riesgo muy alto. Entonces, ok, es fundamental que fuera a identificar el riesgo, se negocie ese riesgo de que en el momento que se presente, como dice Juan, se den esas indemnizaciones. De lo contrario, pues las compras se hacen inviables. Ese punto yo creo que, Walter, lo tocaste muy oportunamente porque tal vez vale la pena aclarar que en los acuerdos de compraventa de activos o de acciones, hay una sección que se denomina condiciones de cierre, que pueden ser previas o posteriores. Y puede que una venta efectivamente esté condicionada a ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, en Colombia la venta de cosa ajena es viable, es válida. Yo puedo celebrar un negocio con cualquiera de ustedes por un terreno que incluso yo no tenga. Lo que pasa es que eventualmente me va a tocar transferírselos en el momento en el que lo transfiera. Si en el proceso de due diligence todo esto sale, todo esto es transparente, se dice, mire, yo voy a comprar esta tierra para vendérselas a ustedes, y la primera venta que yo hago no se cierra, la propiedad nunca pasa a ser mía, pues el negocio que iba a celebrar con cualquiera de ustedes para vender esa tierra, pues está sujeto a que yo hubiera adquirido la tierra inicialmente. Entonces, si esa condición de cierre no se da, pues la venta se cae, el negocio jurídico como tal se cae, no se va a celebrar. Y puede llevarse esto pues a muchos otros escenarios. Todo esto, digamos que en el interés de la materialidad del negocio. Hay cosas que lo ameritan, hay cosas que no lo ameritan. Como lo estaba diciendo Walter ahorita, puede que una ujú, marca sea realmente la razón por la que un empresario está comprando una compañía simplemente porque quiere la marca. Los activos, lo demás, los empleados, no le interesan, simplemente le interesa tener esa marca, solo que está comprando la compañía. Si la marca no está ahí, pues el negocio pierde toda la razón de ser para él y pues claramente no lo quiere celebrar si no está incluida la marca. ujú. Bueno, muy bien. Otro tema que nos llega muy a menudo y que hemos visto que es un dolor de cabeza en estos procesos para las empresas, sobre todo además por la velocidad y la dinámica misma de las operaciones, es el tema de información. ¿Cómo garantizar en esa gestión del cambio que tú mencionabas, Jonathan, pero más allá de eso, ya hablando en concreto sobre la información, que no se pierda información, que no se filtre información y que la información conserve su integridad?
y si tenemos ejemplos y herramientas de gestión que eventualmente también nos piden. Bueno, en ese punto, digamos que hay muchas herramientas y muchas metodologías de la gestión del cambio. Hay una que es súper importante, la que más se maneja es la ADKAR, que es de ProSci, que se enfoca en awareness, que es hacer consciente a la gente de que necesitamos un cambio, desire, que es el deseo de que las gentes participen dentro del proceso de cambio, el knowledge, que es un tema de conocimiento, que la gente entienda el por qué sus habilidades son importantes, y eso nos lleva a la ability, que es reconocer las habilidades de cada persona dentro de la organización para poder mantener esta gestión del cambio, y por último, el reinforcement, que es el refuerzo de toda la dinámica. Digamos que, como bien saben, quien lleva los sistemas de información son personas. Puedes tener SAP, eh, y si lo alimentas mal, no te revela información de manera adecuada. Entonces, toda esta parte de tener un equipo que te lleve adelante la gestión del cambio y que esté centrada en que los sistemas de información tengan información relevante, a tiempo y sobre todo que sea información cierta, es muy importante en el momento de una adquisición y en el paso posterior de la adquisición. Digamos que es lo más importante porque tú como stakeholder te vas a la información que te puede entregar tu departamento financiero, tu departamento de operaciones, tu departamento de recursos humanos, y si la fuente de información está sesgado, presenta problemas, pues va a ser muy difícil que gestiones cualquier posible eventualidad que se presente y cualquier riesgo contingente que tengas asociado a eso, por ejemplo, en la parte fiscal y tributaria. Si tienes un sistema de información que tiene problemas al momento de calcular un impuesto, un ejemplo cercano que tenemos es, como bien saben, hace poco se inventaron los impuestos saludables. Eh, Ningún sistema de información extranjero, si tú tienes SAP y facturas a través de SAP y tienes impuesto saludable, no tienes cómo facturarlo. Te tienes que crear unos módulos casi que ad hoc para poder cumplir con la normativa fiscal. Y eso representa ciertos riesgos, ciertas complejidades al momento de contar con información en bases de datos robustas. Entonces, todo eso hay que gestionarlo, todo eso hay que revisarlo y tener un equipo fortalecido con una metodología clara que te permita contar con esto lo más sano posible. Y qué hacer, por ejemplo, en casos de pérdida o fuga de información? ¿Cómo sería un poco el tema ahí, los Bueno, hay call que to tener, action? es un tema bastante grave el tema de ciberseguridad. Ejemplos cercanos hemos tenido muchos en Colombia, hemos visto cómo atacan entidades públicas y privadas. Eh, Se requiere, más que todo hoy en día, en donde digamos que hay mucho actor externo, contar con protocolos de ciberseguridad muy robustos. Y al interior de la compañía, que también suele suceder filtración de información por faltas de NDAs. Eso, Juan, quizás nos pueda ayudar mucho más con esta parte. Y es que en muchas organizaciones uno se encuentra con que los líderes o gestores más importantes no tienen NDA. Entonces, pueden empezar a dar información a terceros que puede poner en riesgo el know-how de la compañía. Digamos, si yo voy a comprar una compañía que es experta en un tema, y no tiene NDA y el gestor, yo ya tengo un problema importante al momento de realizar mi compra, porque puede fugarse mucha información importante sobre mis procesos. Sí, y dentro del cubrimiento de esa información, pues, digamos, lo que te estoy entendiendo también es que deberíamos tener todo el tema operacional, tema financiero, o sea, que se debería incluir, cómo instrumentalizar eso que mencionas de un NDA, Juan, y de pronto ahí también complementar eso, cómo dar una debida protección a esa información, qué se debe incluir en estos casos y cómo, ¿no? Yo creo que ahí hay tres puntos. Uno es clarísimamente el tema del NDA. Y el tema del NDA, pues que es un acuerdo de confidencialidad eh, relacionado con la información a la que se tenga acceso, que es para proteger finalmente al dueño de la información, es crucial. Ese NDA, pues sí, cubre tanto al comprador, o sea, el comprador está obligado, como sus asesores, como todos los asesores que tengan participación dentro de la transacción, pues tienen que firmarlo. Y esto estoy hablando de asesores financieros, asesores tributarios, abogados, asesores en tecnología. Toda la gente que está haciendo algún tipo de análisis y que tiene acceso a esa información, pues tiene que tenerlo. Y ahí diría yo también que
contratar obviamente expertos que tengan como una muy buena trayectoria, que tengan muy buena reputación, pues es algo que no hay que descuidar. El segundo punto es el cuarto de datos, que es tal vez algo de lo que no hemos hablado y es toda la información que se está analizando en relación con con una transacción de este tipo. Suele estar contenida en un repositorio centralizado al cual tienen acceso personas muy, digamos, muy determinadas por las partes. Y ese cuarto de datos, pues lo ideal es que tenga las medidas de seguridad desde el punto de vista técnico y operativo, pues que sean de la más alta calidad para evitar justamente esas filtraciones o que se extraiga cierto tipo de documentos, cierto tipo de información que puede ser usada más adelante. Y el tercero es hacer un muy buen requerimiento de información inicial. Cuando empezamos a hablar de este tema, dijimos que esto se trata de resolver preguntas. Hacer un proceso de debida diligencia es vamos a resolver una serie de preguntas que nos vamos a hacer, que nos van a hacer y que el cliente nos va a hacer y que ya se han hecho en procesos anteriores, entonces que por experiencia ya sabemos más o menos qué preguntas son las que vale la pena hacer. Y esas preguntas se tienen que resolver con base en información disponible. Entonces, lo más importante es, sobre todo, digamos, de la diligencia del comprador, depende hacer un muy buen requerimiento de información inicial. Esto básicamente va a ser una lista con todos los documentos, con toda la información que uno quiere ver y a mí me parece que es supremamente importante este documento, no solamente para el proceso de due diligence, sino para atarlo con lo que ustedes están diciendo de cómo vamos a mantener digamos, la seguridad de esa información. Y es que ahí vamos a tener un primer inventario. Ahí vamos a tener un primer inventario que después vamos a poder cruzar. Porque cuando uno hace esa lista de requerimiento de información y se la pasa al vendedor, el vendedor va a empezar a revisar y va a decir, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, esto no lo tengo. Y de entrada lo dice. El hecho de que no lo tenga puede incluso ser muy favorable porque puede entrar a construir el documento. Ahí hace unos años, cuando entró la ley 1581, que es la de protección de datos, pues las compañías no tenían política de tratamiento de protección de datos, ¿cierto? Y en los procesos de due diligence salía, oiga, ¿tiene la política de protección de datos? No, no la tengo, pero sabe que ya que me lo dice, la voy a crear. Entonces la creaban e implementaban un sistema que fuera con la ley. Pero de nuevo, entonces, con ese inventario inicial, más lo que hay en el cuarto de datos, pues uno va a poder empezar a decir, listo, esta es la información que hay y si alguna empieza a faltar, pues ya va a tener ese listado contra qué cruzar y decir, oiga, esto sí estaba y ya no está, algo pasó, aquí hay una filtración y pues probablemente va a poder hacer todo un análisis, si es del caso forense o lo que sea, para ver qué pasó con con esa información. Entonces, yo creo que sí, lo reduciría a, son tres elementos. Uno es legal, que es el acuerdo de confidencialidad. El segundo es tecnológico, que es el cuarto de datos. Y el tercero es operativo, que es este inventario de información que se tiene que construir muy bien desde el principio. Hay dos temas muy importantes, no sé si alcanzamos por el tiempo, pero a ver, dos preguntas muy interesantes aquí es, uno es el tema de, pues, obviamente por las dinámicas de los negocios y pues, como lo decíamos acá, incluso quienes estamos aquí tenemos ya alcance internacional para hacer este tipo de operaciones. ¿Qué consideraciones especiales, específicas, si las hay, deberíamos tener en cuenta en un proceso de integración internacional? Estás en mute, Andrés. Bueno, en el entorno internacional lo que hemos entendido y lo que hemos hecho es, el planteamiento básico es ley comercial, ley laboral, ley fiscal. Bajo ese ámbito empezamos a hacer el proceso. ¿Por qué empezamos por ese ámbito y por qué esa es la estrategia que se implementa? Porque si bien es cierto, los países constituyen los impuestos de una forma similar, las características en los temas laborales, comerciales y tributarios son muy importantes. Esas consideraciones nos hacen que tomemos una estrategia en el momento de implementar un due diligence
con base en esas medidas y en esa experiencia. Por eso se requiere siempre en esas eh, compras y ventas internacionales, nosotros estando ubicados en Colombia, de un experto en la materia propiamente dicha. Walter, ¿tú nos puedes comentar algunos de esos aspectos que has tenido experiencia y tocar unos puntos como esenciales, aparte de los que le estoy tocando? En general es los que tú dices, ¿no? Hay que tener aspectos de la normatividad de cada país. Yo estuve involucrado en adquisiciones tanto en Argentina como en Ecuador y son similares, ¿no? El hecho es que sí se recurre siempre a los due diligence de expertos de cada país en temas comerciales y en temas legales y laborales en cada uno de esos países para que cumplir esa normatividad. Ya en los aspectos más operativos, en la parte de cadena de suministro, en la parte comercial, pues sí se recurre más a la parte de expertise dentro del mercado o de directamente expertos de operaciones. Pero en cada uno de los países las adquisiciones son similares, excepto por la normatividad de cada país, que es lo que hay que profundizar y tener bien en cuenta. Complementaría tal vez con qué es lo que se está comprando, porque pues hay claramente negocios y o activos que son altamente regulados. Entonces, cuando se está hablando de compañías que son reguladas o activos que son regulados, pues mm, claramente vamos a tener que llevar a cabo unos procesos de autorización previa ante las superintendencias que sean del caso. Esto puede pasar, digamos, con empresas que usan el espectro radioeléctrico, que es un bien, pues, digamos, limitado, o con empresas del sector hidrocarburos, que también, pues, son temas que están altamente regulados. Entonces, ahí, eh, tal vez para resumir un poco esta respuesta es en la estructura la estructura de la transacción es lo primero que se debe hacer. El proceso de due diligence es una es una consecuencia, perdón, de haber hecho unas actividades previas dentro de una transacción de M&A. Porque lo primero que va a hacer una persona que está interesada, una compañía que está interesada en comprar un negocio, pues primero tiene que hacer un análisis estratégico para ver si le conviene o no le conviene, cómo puede integrar ese negocio, si es que lo que quiere es un activo particular para desarrollar su negocio y potencializarlo, si es que quiere entrar en un mercado que ya está desarrollado por un competidor y entrar en ese mercado le costaría mucho. Entonces, hace ese análisis estratégico, después tiene que entrar a mirar el análisis de la oportunidad para ver si hay sinergias entre las compañías, si hay similitudes en temas culturales, de cultura pues, empresarial o no. No vaya a ser que uno compre una compañía que es completamente lo opuesto a lo que siempre ha sido uno y al final lo que termine haciendo es destruyendo valor, por ejemplo. Luego viene una estructuración fiscal y societaria y una estructuración financiera. Y ahí es donde uno empieza a mirar, sobre todo en estas transacciones internacionales, pues cómo lo va a hacer. Si lo que tiene que hacer es usar una holding en Luxemburgo, que esa holding tenga 17 empresas antes de llegar a la empresa colombiana, entonces puede hacer la transacción en Luxemburgo y pues en Colombia no pasó nada, no se activaron ningunos requerimientos de permiso, o si se va a adquirir directamente la colombiana, pues mirar a ver si esa estructuración fiscal societaria y operativa, pues requiere permisos, requiere una implementación posterior que sea pues más compleja o menos compleja. Y solamente después de eso, ya hay, digamos que como un preacuerdo entre las partes, hay una tratativa, ya se han coqueteado lo suficiente durante suficiente tiempo, y ahí es cuando entra el proceso de due diligence. Justamente en ese momento es cuando dice, listo, ya tenemos claro cómo va a ser la transacción, qué es lo que le voy a comprar, por qué se lo voy a comprar. Yo ya lo he discutido con todos mis asesores, con todo mi equipo, con todos mis presidentes, juntas, etcétera. Dicho esto, pues hagámosle al proceso de due diligence. Y el proceso de due diligence, si uno lo mira en ese punto, tiene que estar alineado con todo lo que se ha hecho atrás. Y eso, esa parte es fundamental porque muchas veces uno entra a procesos de due diligence sin entender ni siquiera qué es lo que hacen las compañías o por qué se está llevando a cabo la transacción. Si uno lo entiende, pues claramente está 10 pasos de ventaja. Entonces,
Sí, creo que especialmente en esas transacciones internacionales, entender la estructura a través de la cual se está comprando, de la cual se invierte o se desinvierte, pues es fundamental. Y una particularidad en esas autorizaciones y particularmente en algunos países, incluyendo Colombia, es la autorización de que si la empresa no va a tener más poder de mercado que lo lleve a hacer pues, a un monopolio. Entonces siempre hay adquisiciones de compra que se tienen que analizar previamente, como decía Juan, y validar si esa adquisición ya te lleva a un volumen de participación de mercado que es considerado un monopolio y que en el futuro no te lo autoricen. Entonces, ni para qué inicias esa adquisición o si inicias, tienes que mirar cómo darle esa vuelta, estilo lo que decía Juan, en donde quién compra y cómo la va a adquirir para que no haya ningún problema de poder de mercado que ya no te lo autorice las autoridades. Tanto aquí como en otros países también existen muchas normatividades que te impiden tener un poder de mercado más del 80-90% y no te la autorizarían. Entonces, todas esas cosas hay que analizarlas en el momento de querer comprar una empresa. Estoy de acuerdo con lo que dice Juan, es antes del due diligence se tienen que mirar todos estos aspectos. Y pues ya estamos como, obviamente, fuera del tiempo, pero quería dejar esta última pregunta. Y obviamente esto tiene un alcance que creo que incluso va más allá del due diligence y es, pero en esa gestión del cambio, y es un poco de nuevo viendo lo que la experiencia nos ha dejado en los temas prácticos, y es cómo se hace la gestión desde el punto de vista de su experiencia en el tema de los clientes. Tema tan delicado, porque digamos, pues, es el core, la base de todos los negocios y un tema que pues indefectiblemente y tal vez uno de los primeros aspectos que se ven afectados o impactados, mejor, no afectados sino impactados en estos procesos. ¿Qué hacer ahí con los clientes? ¿Cómo gestionar eso desde la debida diligencia, pero también pensando un poco en lo que estábamos hablando del post, ¿no? Sí, Hay que identificar, yo digo, eh, en los aspectos de comerciales, en los clientes, muchas veces se adquieren algunas otras compañías que tienen algunas premisas de descuentos o algunas condiciones comerciales diferentes pues, de clientes cuando uno adquiere. Entonces, en esos casos, una empresa en marcha, desde mi recomendación, hay que dejarla seguir inicialmente, ¿sí? Hasta ir poco a poco, ir negociando con cada cliente algunas otras condiciones, pero inicialmente y los primeros meses hay que dejarla continuar. Eh, Pocos cambios, esa es la recomendación. Pocos cambios contundentes y ir validando cada uno de esos aspectos y ir comenzando a hacer una negociación desde lo más relevante a lo menos relevante, ¿no? ahí también creo que lo mencionamos cuando hablamos del due diligence contractual. También es muy importante como tener claro esas reglas de juego que le aplican a los contratos pues, de la compañía que se está adquiriendo, si ese es el caso. Hay contratos que, por ejemplo, dicen se puede terminar el contrato si hay un cambio de control respecto de la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que si compran a esa sociedad, pues claramente cambia el control y ese contrato puede darse por terminado. Si ese contrato es absolutamente fundamental para la operación, porque es, no sé, un contrato del que se deriva, no sé, el 40% de los ingresos, es el cliente más grande a nivel mundial, etcétera, etcétera, y uno, pues, hace la adquisición sin seguir los pasos de ese contrato o sin cerciorarse de que el cliente quiere continuar con la relación, pues hay un riesgo muy alto y muy costoso, sobre todo, de que esa relación se termine. Y si esa relación se termina, pues claramente los ingresos de la compañía van a caer y claramente el valor que se cree que se compró, pues no es el valor real que se compró. Entonces, desde el punto de vista, pues sobre todo jurídico, el rol del asesor legal se vuelve muy importante para entender esos contratos
Y ahí tiene que haber una comunicación muy directa, muy franca y muy abierta con el cliente para decirle, venga, hagamos una lista de los contratos que son fundamentales para su operación, sin los cuales usted no puede vivir o sin los cuales vivir le cuesta mucho más. Para entender eso y obviamente ponerle cualquier cantidad de ojos encima de esos contratos, entenderlos muy bien y ver qué impacto puede llegar a tener la transacción en esas relaciones comerciales. ¿no? Un Bueno, ejemplo pues dale, dale. de lo que dice Juan es, en una de las adquisiciones, como lo habíamos comentado, estaba concentrada la venta en un solo cliente, o el cliente tenía más del 80%, que era la producción que se le hacían para los hard discount. En el momento que Ujú. un hard discount te deje de comprar, pues ya prácticamente tu negocio ya es inviable, porque ya tenía una concentración en ese cliente. Entonces sí hay que garantizar de que el cliente continúe. Si no continúa, pues ya la empresa ya es inviable y la adquisición también. Entonces, por eso el sentido de primero revisar el contrato, como dice Juan, y segundo, darle la continuidad a ese contrato, es lo más conveniente. Bueno, pues, es más, nos pasamos un poco del tiempo, pero pues un tema completamente apasionante, un tema muy profundo, un tema que pues como pudimos ver en este repaso general, trasciende un checklist o trasciende una sucesión de pasos, un tema muy profundo que debe ser abordado casi que pues básicamente a la medida en cada caso concreto por las circunstancias, condiciones y pues todos los temas que lo rodean en cada caso particular. Pero bueno, muchas gracias por su experiencia aquí, por compartirnos un poco aquí este tema. Sobra decir que pues aquí estamos listos para manejar cualquiera de estos procesos y que también estamos abiertos a recibir pues más interrogantes que se tengan sobre el particular, abrir espacios ya de forma específica en donde podamos revisar ya estas particularidades. Muchas gracias Juan, Jonathan, Walter y Andrés por su tiempo, por su atención aquí y por este tema. Y muchas gracias a los asistentes y a Andrés, pues la logística. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.